Bien. Bueno, entonces hoy vamos a ver un poquito, es un repaso, vamos a ver un poquito sobre la bioquímica de los ácidos nucleicos. Es un poco porque es un repaso de bioquímica. Y tenemos que verlo porque está la clase de genética y la genética tiene que ver con el ADN y el ADN está hecho de nucleótidos. Bueno, entonces tanto el ADN como el ARN está hecho de nucleótidos. Los ADN y los ARN son también cadenas lineales, pero a diferencia de las proteínas, cuyos bloques fundamentales son los aminoácidos, en el ADN y en el ARN los bloques fundamentales son los nucleótidos. Entonces, los nucleótidos los podemos encontrar ya sea sueltos en el medio celular, sueltos, ¿verdad? O sea, individuales, igual que los aminoácidos, o formando parte de estas cadenas del ADN o del ARN. Bueno, entonces vamos a ver cada uno de esos bloquecitos fundamentales. O sea, en las proteínas dijimos que eran los aminoácidos, mientras que en los ácidos nucleicos son los nucleótidos. Tenemos dos tipos de ácidos nucleicos, el ARN y el ADN. El ADN, la diferencia es que el ADN está hecho por desoxirribonucleótidos, mientras que el ARN está hecho por, simplemente por ribonucleótidos. ¿Cuáles son los componentes de los nucleótidos? Un nucleótido tiene tres componentes. Un azúcar pentosa, o sea, un azúcar de 5 carbonos, que es diferente a los azúcares que nos sirven de energía, ¿cierto? Que son las hexosas, como la glucosa, la galactosa, la fructosa, son hexosas. Estas no, estas son pentosas, o sea, son 5 carbonos, pero tienen la estructura de éster de un azúcar. Todos los azúcares son ésteres. Bien, tiene el azúcar que son de dos tipos, la ribosa y la desoxirribosa. Hay dos tipos de azúcares, ribosa y desoxirribosa. Y entonces a ese azúcar se le une una base nitrogenada, es una molécula que tiene un átomo de una molécula cíclica con un átomo. ¿Qué pasó? Yo no fui. Bueno, algo pasó. Bien, la base nitrogenada es una molécula cíclica con un átomo de nitrógeno. Ese es el segundo componente. Y el tercer componente es de entre 1 y 3 grupos fosfato. Esos son los tres componentes. Entonces, voy a tratar de dibujar, aunque con este mouse es bien difícil, pero vamos a ver si sale. Whiteboard. Bueno, entonces el azúcar pentosa, siempre en el azúcar tenemos un oxígeno por acá, es un éster, recuerden. Y entonces aquí tenemos los grupos carbono y no vamos a dibujar el montón de electrones que hay alrededor, todos los hidrógenos que hay ahí, ¿verdad? La nube electrónica no la vamos a dibujar para simplificar, solamente vamos a poner los grupos carbono. Vamos a poner los átomos de carbono aquí. Ese es el azúcar, ¿verdad? Esa es la estructura básica, es el esqueleto del azúcar. Son 5 carbonos, cada uno de esos carbonos se denomina por el sitio donde está. Entonces este carbono sería el 1', o sea, un 1 con un palito ahí. Este sería el carbono 2', este el 3', el 4', y este carbono sería el 5'.
¿Dónde va pegada la base nitrogenada? En ese azúcar, ¿dónde va pegada la base nitrogenada? En el carbono 1. O sea, el carbono 1, aquí va la base nitrogenada. Base nitrogenada vamos a poner. Está difícil la dibujada ahí, ¿verdad? Y luego los grupos fosfato van aquí en el 5'. Estos grupos fosfato van entre 1 y 3 grupos fosfato. Solo vamos a poner uno acá, ¿verdad? Pero pueden ser entre 1 y 3 grupos fosfato. Bien, el azúcar es el que le da el nombre de ácido a la molécula. O sea, el ADN es ácido desoxirribonucleico y el ARN es ácido ribonucleico. ¿Y quién le da esa característica de ácido? Los grupos fosfato. Los grupos fosfatos son negativos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué son negativos? Porque recordemos que es ácido fosfórico, ¿verdad? Y el ácido fosfórico en medio acuoso libera hidrógenos y toda sustancia que libera hidrógenos cuando se pone en medio acuoso es una sustancia ácida, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, por eso es ácido, por los grupos fosfato. Además, estos grupos fosfato le confieren una carga negativa al ADN y al ARN. La importancia de esto la vamos a ver después. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa? La diferencia se encuentra en el carbono 2'. La ribosa tiene aquí un oxígeno, o sea, tiene un radical hidroxilo, mientras que la desoxirribosa no tiene este oxígeno, solamente tiene la nube de, permítame un segundo, solamente tiene la nube electrónica, o sea, los hidrógenos, ¿verdad? Pero carece de este OH, por eso se llama desoxirribosa. ¿Dónde está? En el carbono 2'. Bueno, entonces ahora vamos con los nucleótidos. Los nucleótidos son de dos tipos. Esos dos tipos son las purinas y las pirimidinas. Entonces son dos tipos de nucleótidos. Tienen ciertas diferencias. Las purinas, en el metabolismo de ambos es diferente, ¿verdad? Pero también las purinas son más grandes porque la molécula tiene dos anillos, o sea, dos estructuras cíclicas, mientras que las pirimidinas solamente tienen una. Las pirimidinas son más pequeñas, ¿verdad? Las purinas son más grandes. Bueno, entonces las purinas las podemos dividir en dos tipos. Vamos a ver cuáles son las purinas. Las purinas, ¿cuáles son? La adenina y la Ah, guanina. las purinas son la adenina Y la guanina. y la guanina. Estas son purinas. Los nucleótidos que tienen purinas, adenina o guanina, acá, también tienen otras utilidades dentro de la célula, además de formar las cadenas de ADN y de ARN, así como muchas otras cosas en el organismo, ¿verdad? Por ejemplo, los aminoácidos sirven para formar proteínas, ¿cierto? Pero los aminoácidos tienen otras funciones. Tienen, por ejemplo, la función de liberar energía. Los aminoácidos también producen energía cuando se necesita, cuando son catalizados. O, por ejemplo, los aminoácidos también pueden servir de neurotransmisores, algunos, como el glutamato, es un neurotransmisor, ¿cierto? O sea, tienen otras funciones, aparte de formar parte de las proteínas. Algunos, no todos, pero sí algunos sí tienen otras funciones. Entonces, lo mismo con las purinas, con los ribonucleótidos que tienen purina, los ribonucleótidos que tienen purina. ¿Alguien me puede decir una de esas funciones? Una nada más. Que lo pasaron viendo en bioquímica el trimestre pasado. Replicación de material genético. Sí, pero eso es, o sea, eso es formar parte del ARN.
¿cierto? Pero además de formar parte del ARN, ¿qué otra función pueden tener estos nucleótidos sueltos? No formando parte de la cadena de ARN. Energía. Sí pueden formar energía, Por el ¿verdad? lado. Claro que sí. Permítanme que me está desconectando esto. Ay, no sé.